Ahorita mismo te daré la respuesta para que la soledad deje de ser un problema. Es muy simple. En el momento en el que tú te des cuenta que eres un águila, en ese momento todo se aclarará. Todo lo entenderás y la soledad dejará de ser tu enemiga. Pero ahora te pregunto, ¿tú sabes qué implica el hecho de ser un águila? Pues justo es lo que entenderá tu corazón con esta reflexión, pues como muchas personas, la águila de este relato sufrió mucho por su soledad, pero a diferencia de la mayoría, lo superó cuando por fin entendió quién era, y cuando entiendas el por qué tú también eres un águila, también lo superarás. Pero sin más preámbulo, comencemos. ¿Pero por qué tengo que ser diferente, mamá? Preguntaba la pequeña águila a mamá Gansa. Aún era una polluela, pero era imposible no percatarse que no era igual que el resto de sus hermanos, quienes eran gansos. Todo empezó una tarde que mamá Gansa paseaba. Sobre su cabeza voló a toda velocidad una enorme ave. Era un águila, una madre igual que ella. Volaba con evidente desesperación rumbo a su nido, el cual estaba siendo invadido por un par de humanos que trataban de robar sus huevos. La furiosa madre atacó a uno de los rufianes, quien intentando defenderse movía sus manos de un lado a otro, evitando caer por el risco del que pendía el nido. En eso se escuchó un ruido ensordecedor y la mamá águila cayó desplomada. A los humanos no les quedó más que marcharse, pues en su forcejeo uno de ellos había tirado el nido con todo y huevos. Mamá Gansa presenció todo aquello desde la lejanía. Estaba estupefacta y lamentaba mucho lo ocurrido. Se dispuso a regresar a casa cuando algo la empujó a investigar el lugar del accidente. Sabía que no era seguro, pero no pudo evitarlo. Cuando llegó, aquella escena rompió su corazón. Había cascarones por todas partes. La sola idea de que eso le sucediera a los huevos que papá Ganso cuidaba en ese mismo momento mientras ella paseaba la aterró. Después de un minuto de silencio, se dispuso a retirarse, cuando se percató que uno de los huevos se había salvado. La maleza amortiguó la caída y en ese momento supo que acababa de adoptar un hijo nuevo. Lo que sucede, hija, es que tú eres un águila. Nunca lo debes olvidar. Era lo que mamá Gansa siempre decía a su hija la águila cuando ésta se sentía sola y rechazada por los demás. Todos la trataban diferente, evitaban convivir con ella. Además, los gustos del águila eran muy diferentes a los del resto de quienes la rodeaban. La única compañía y amor que recibía era la de mamá Gansa, quien la apreciaba por ser quien era y además la invitaba a sentirse orgullosa de ello. Pero esto era algo que para la pequeña águila era imposible, considerando la soledad tan grande que sentía por ser diferente. En una ocasión, mientras la familia practicaba vuelo, sucedió una desgracia. Aquello era una tierra peligrosa y los gansos lo sabían muy bien. Por eso, cuando aquel sonido atronador y terrible se escuchó, suspendieron la práctica de vuelo y todos se dispusieron a resguardarse. Sin embargo, los hijos de mamá Gansa aún eran jóvenes y ella no quiso ponerse a salvo hasta asegurarse de que todos hubieran descendido. Sin embargo, un segundo puede ser letal cuando se vive en esas tierras, y así fue para mamá Gansa. Las lágrimas y una abrumador tristeza invadió a cada uno de sus hijos e hijas. Ella era la mamá más buena y cariñosa del mundo. Nadie podía entender cómo algo así pudiese pasarle a alguien tan bueno. No era justo, y cuando el corazón no entiende, es fácil que caiga presa de emociones que lo trastornan. Tú debiste defenderla. ¿No se supone que para eso eres una fuerte y maravillosa águila?, dijo uno de los gansos a su hermana adoptiva. Mamá hubiese bajado antes si no fuéramos tantos. Tal vez si nunca te hubiera recogido, hubiera bajado a tiempo y no estaría muerta, le dijo otra gansa despechada a la águila, a quien no le quedó más que alejarse de aquel lugar. De por sí nunca la habían aceptado y era difícil estar ahí. Ahora sin mamá, no tenía ningún sentido permanecer con quienes no querían estar con ella. La águila siempre se había sentido solitaria, pero la soledad que había sentido antes no era más que un grano de arena en el desierto de tristeza que ahora sentía sin su madre. Se aisló en un recoveco que encontró en las paredes de un acantilado y ahí permanecía sin comer, sin salir a volar, sin hacer nada, solamente durmiendo, solamente sufriendo la soledad a la que se le había condenado. Abrir los ojos era un duro golpe, pues era regresar a su realidad, por lo que de inmediato los volvía a cerrar. Solo quería dormir, pero en una de esas ocasiones que abrió los ojos,
Sus hábiles ojos vieron a lo lejos uno de esos terribles cazadores apuntando su arma hacia el cielo. Cuando fijó su mirada en lo que el cazador estaba viendo, se dio cuenta que era una gran ave que volaba, ignorando que alguien estaba a punto de tomarla por presa. Como un reflejo, la águila salió volando de su recoveco en el acantilado y con sus fuertes garras lastimó la cabeza y las manos del desalmado asesino. Un disparo retumbó, pero esta vez no hubieron víctimas. Las manos del cazador estaban demasiado heridas como para utilizar su escopeta, así que no le quedó más opción que huir. La ave huérfana miró aquello con cierta satisfacción. Sentía un poco de retribución por lo que aquellos despreciables seres habían hecho a sus dos madres. Pero eso no cambiaba las cosas y seguía sintiéndose tan sola y desdichada como antes de cobrar su venganza. «Muchas gracias, me salvaste la vida», dijo una voz detrás de la solitaria águila. Cuando se giró, miró a alguien muy similar a ella. Se trataba de un macho águila. Pero ella sabía que la soledad era su destino, por lo que simplemente asintió con la cabeza y se marchó sin decir palabra alguna a seguir durmiendo en su acantilado, esperando que pronto el hambre acabase con su dolor. Cuando la águila dormía solía soñarse volando por los aires sin ningún recuerdo de su vida. A veces se soñaba en el estanque viendo a su mamá gansa y a sus hermanos adoptivos jugando a lo lejos. Sentía una gran paz con el simple hecho de ver a su mamá. Pero después de su enfrentamiento con el cazador y de haber salvado a aquel águila, su sueño cambió. De pronto mamá gansa la volteó a ver y se acercó a ella y le dijo: «Siempre te expliqué lo mismo una y otra vez, hija, pensando que entendías a lo que me refería». La águila estaba confundida, no sabía de lo que su madre estaba hablando. «Con frecuencia te decía estas palabras. Tú eres un águila, hija, nunca lo olvides. Pero ahora entiendo que no sabías lo que significa ser un águila. Significa ser diferente. Significa tener una sensibilidad especial para ver el mundo. Tus ojos no son como los de los demás, ni tampoco tu corazón. Están hechos para ver más allá. Las águilas como tú necesitan conocer la soledad, pero no como castigo, sino para encontrarse a sí mismas, para no distraerse con las banalidades de quienes no tienen su sensibilidad, pues solo cuando se encuentran, son capaces de encontrar a otros con su misma visión y corazón, y entonces la soledad se va, porque ya se han encontrado a sí mismas. La águila abrió los ojos, pero ahora no fue una tortura hacerlo. Fue como si por primera vez en su vida despertara. Ahora todo tenía sentido. Sus hermanos gansos no la entendían porque no veían el mundo como ella. Para ellos, lo importante era lo que tenían frente a sus picos, pues no podían ver más allá. Pero la sensibilidad del águila era mayor, por eso no podía ni debía encajar, y su madre gansa lo entendía muy bien. Ahora se sentía especial y se dispuso a surcar los cielos como tantas veces soñó, viendo el mundo desde una perspectiva que pocos pueden ver y que pocos pueden entender, y que por eso pocos la pueden acompañar. Pero ya no se volvió a sentir sola, por una parte porque se encontró a sí misma y por otra porque aquel macho águila que un día salvó, con el tiempo se convirtió en ese compañero que realmente podía volar a su lado. Pero como mamá gansa le dijo en su sueño, para poderlo encontrar y aceptarlo a él, primero tuvo que encontrarse y aceptarse a ella misma. La soledad es una compañera de todos los seres especiales. Es lógico. Si todos pudieran comprender a los seres especiales, no serían muy especiales, ¿no crees? Sin embargo, no se nos enseña a ver esta soledad como el proceso necesario para florecer, pero así lo es. De hecho, los que tienen una sensibilidad particular y huyen de esa soledad suelen terminar en trampas como adicciones, parejas destructivas y más intentos de escapar de sí mismos que solo los pierden, pues desconocer este mensaje los hace pensar que son pordioseros mendigando un poco de atención y amor, sin darse cuenta que son águilas que vienen a ver el mundo de forma nueva y que claro que encontrarán a otros como ellos, pero primero deben ser pacientes y comprenderse a sí mismos, cosa que solo se logra con la soledad. Estoy seguro que tú también eres un águila y siéntete orgulloso u orgullosa de ello. Hay que tratar de adoptar la humildad y sabiduría de mamá gansa, pues ahí es donde realmente está ese autoestima del que tantos hablan, pero que tan pocos conocen. Pues lamentablemente nos obsesionamos con ser quien no somos, como niños berrinchudos que quieren dulces y no verduras.
Esta es una fuerte lección que debes aprender y para ello te comparto la historia llamada El pez que pedía llegar al mar. Te dejo un enlace para que la escuches y complementes lo que la águila te acaba de enseñar en este video. Ahora te toca dejar tu reflexión en los comentarios y apoyar este video para que ayudes a más águilas como tú, dejando tu me gusta o compartiendo el video. Pues recuerda que nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón, pero también debemos invitar a que otros aprendan a hacerlo.